Hola muchachos, espero que estén bien. Por aquí el profesor Gustavo Gómez. Este video va dirigido a los estudiantes de tercer año. Y bueno, vamos a aprovechar la ocasión aquí para indicarles, darle una breve explicación sobre el tema que vamos a desarrollar, el primer tema que vamos a desarrollar en este segundo lapso del año escolar 2020-2021. Bueno, espero que estén muy bien y bueno, vamos a ir mostrando lo que quiero indicarles pues a ustedes aquí. Primero que todo, tengan en cuenta que vamos a trabajar con el tema Reported Speech, el cual tiene que ver con, a manera de preámbulo, cómo declarar lo que hizo otra persona en inglés en este caso. Eso es lo que se conoce en español como declaración indirecta. En inglés lo conocemos como Reported Speech. Entonces vamos a ir conociendo de estas las reglas que conforman este referente teórico, este contenido en inglés, muy importante ya que eh, agrupa varios temas. Y en la declaración indirecta, ya lo van a notar, pues, y en la declaración indirecta eh, se toma mucho contenido que debemos haber conocer, pues debemos haber conocido anteriormente. Si no lo conocieron, bueno, vamos a aprovechar la ocasión para estudiarlo durante este periodo. Bien, primero que todo tenemos en lo que es la declaración indirecta, eh, cuando vamos a hablar de la declaración directa e indirecta, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el direct speech, que es cuando uno dice las palabras directamente, las expresiones. Y cuando decimos report speech, es cuando uno lo dice indirectamente, cuando uno dice lo que dijo otra persona en este caso. Tenemos aquí direct speech has to deal with exact words, es decir, tiene que ver con lo que son las palabras exactas, directamente. Y el report speech, que es lo que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con un general meaning o un significado general, es decir, con otras palabras, lo que dijo otra persona. Por ejemplo, he said, I am busy. Es decir, literalmente decimos, él dijo, yo estoy ocupado. ¿Cómo lo declaramos indirectamente? He said he was busy. Aquí observamos que cuando hacemos uso de las comillas inglesas, tenemos aquí I am busy porque lo digo directamente, o dice él en este caso. Y cuando hacemos la declaración indirecta, observamos que agregamos la palabra said. He said he was busy. Vemos un cambio en I por he, que son pronombres personales. En el verbo to be am cambia por was. Y el complemento que es busy, que es objetivo ocupado, queda igual. Es decir, existen una serie de cambios que debemos tomar en cuenta. Entonces, tenemos lo que es el report speech. Has different types of sentences. Es decir, se emplea en oraciones de diversos tipos. Tenemos la number one, que son los statements o declaraciones. Número dos, questions, es decir, tiene que ver con las mismas oraciones, pero interrogativas o preguntas. Number three, requests and commands, es decir, las peticiones y órdenes. Y en number four, reporting verbs, es decir, tenemos que conocer lo que son los reporting verbs, los distintos verbos que se emplean para hacer la declaración. Aquí más adelante lo vamos a ver. Tenemos aquí el número uno, el punto número uno que vamos a tener aquí en cuenta. Statements. Statements que tiene que ver con declaraciones, oraciones. Common reporting verbs. Es decir, los verbos más comunes para reportar o para declarar son los siguientes. Say and tell. Es decir, say or tell en este caso. Podemos emplear uno u otro. Entonces, tenemos aquí say or tell. Tell más el oyente en este caso. Por ejemplo, Daniel told me, que es el pasado de tell, that he was ready. En cambio, say no se menciona el oyente. Daniel said that he was ready. Volvemos a leer. Cuando empleamos el verbo declarativo tell, lo tenemos que indicar con el oyente. Por ejemplo, Daniel told me he was ready. O Daniel told me that he was ready. Y cuando utilizamos el verbo said, el verbo say, corrijo, pasado es said,
no se menciona el oyente. Daniel said that he was ready. Veamos más ejemplos, veamos más ejemplos. When transforming a statement, check, you have to change. ¿Ok? Leemos de nuevo aquí. When transforming a statement, check if you have to change. Tiene que revisar qué tiene que cambiar. Veamos esta parte, muchachos. Y aquí quiero hacer una breve pausa. Hay cambios en los pronombres, hay cambios en las expresiones de tiempo y lugar, que son los adverbios de tiempo y lugar. Y veamos aquí el primer ejemplo. Pronouns. Existen distintos pronombres, muchachos, como lo conocemos, los pronombres personales, los pronombres reflexivos, los pronombres objetos. Ahí pudiéramos agregar los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Vean este caso que vamos a mostrar aquí brevemente. En el direct speech, cuando hablamos directamente, she said, I like my new dress so much. Ella dijo que le gustaba mucho su vestido. En el ejemplo que estoy diciendo en español, ya yo lo estoy declarando indirectamente. Pero vamos a leerlo directamente en inglés para que prestemos mayor atención. The direct speech, que es la declaración directa. She said, I like my new dress so much. In indirect speech or reported speech, she said she liked her new dress so much. Observen que en las letras que están en roja, que son pronombres, existen cambios. I cambia por she, my, que es un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo o posesivo, cambia por her. ¿Por qué? Porque her corresponde a ella. La otra observación que debemos tener en cuenta es que las comillas desaparecen en la declaración indirecta. Y estamos utilizando el verbo declarativo said. Eso como, vamos a decir, como primer ejemplo, pues. Como primer ejemplo que debemos tomar en cuenta para hacer, en este caso, el cambio cuando suceden en los pronombres. Pero si observamos detenidamente, vemos que like, que está en presente, cambió a pasado. Pero como estamos explicando primero los pronombres, vamos a dejarlo hasta ese momento con ese ejemplo. En el segundo caso tenemos aquí place and time expressions. Es decir, las expresiones de lugar y tiempo. Observamos que now cambia por then, que ahora cambia por luego. Today cambia por that day. Tonight por that night. Tomorrow for instead of the next day, the following day or the day after. Yesterday por the day before. Y así sucesivamente con cada uno de estos ejemplos que tenemos aquí. Here, que es aquí, cambia por there, que es allá. This cambia por those. Que son expresiones más que todo de tiempo. Y de lugar, por ejemplo, here, there. This cambia por that. This cambia por those. Remember, this singular, this plural. Uno es singular, otro es plural. Estos son pronombres demostrativos. Ejemplo. Peter said, I worked in the garden yesterday. Peter said he had worked in the garden the day before. El cambio que estamos ejemplificando es yesterday por the day before, de acuerdo a las reglas. Pero observamos que I cambia por he porque es Peter. Worked, que es el pasado del verbo trabajar, cambia por had worked, que es en este caso de pasado simple, cambió a pasado perfecto. Continuamos adelante aquí con la presentación y veamos aquí lo siguiente. Backshift of tenses, es decir, los cambios en los tiempos. Los cambios en los tiempos van directamente relacionados al tiempo verbal más cercano, vamos a decir, anterior. Por eso que se llama backshift. Entonces, tenemos aquí lo que tenemos en la parte, digamos, izquierda del video, aquí de la presentación, con lo que tenemos en la parte derecha. From to. From vendría siendo lo que es el lenguaje directo. Y to viene siendo lo que es el lenguaje indirecto, reported speech. Por ejemplo,
De presente simple, cambia a pasado simple. Peter, obviamente, Peter dijo, Peter said, I work in the garden. Peter said he had worked in the garden. Observen que de presente cambió a pasado. Peter, I worked in the garden. Peter said that he had worked in the garden. Observen que de pasado simple cambia a pasado perfecto. Peter had worked in the garden. Está en pasado perfecto. Cambia la declaración indirecta, report speech, a Peter said that he had worked in the garden. Observen este caso aquí. En el caso de pasado perfecto, el cambio va a quedar igual en pasado perfecto. Es una excepción. Continuamos con el presente perfecto. Peter, I have worked in the garden. Peter said that he had worked in the garden. Cuando está en presente perfecto, cambia a pasado perfecto. La excepción es en el ejemplo anterior. Vamos con los tiempos continuos. Peter, I'm working in the garden. Peter said that he was working in the garden. Si está en presente continuo, cambia a pasado continuo. Si está en presente simple, cambia a pasado simple. Simplemente estamos agregando aquí el tiempo continuo con el ing al final del verbo. En este caso, work. Cuando hablamos de will, que es un futuro, cambia a condicional would. Por ejemplo, Peter, I will work in the garden. Repito, Peter, I will work in the garden. Peter said that he would work in the garden. Es decir, Peter dijo, yo trabajaré en el jardín. Peter dijo que trabajaría en el jardín cuando uno lo declara, cuando la persona lo declara indirectamente. Igual sucede con los verbos modales. Peter, I can work in the garden. Peter said that he could work in the garden. Can, en declaración directa, cambia report speech por could. Al igual que may. Peter, I may work in the garden. Peter said that he might work in the garden. May cambia por might. Y lo mismo sucedería en el caso de good, could, might, should, ought to. Peter, I could work in the garden. Peter said that he could work in the garden. Quedarían en el mismo, digamos, en los mismos tiempos o, digamos, verbos modales. Es decir, dice, no but keep, sin cambio. Do not change. The tense is the introductory clause is in present tense. For example, he says, I write poems. He says, repito, corrijo la pronunciación. He says, I write poems. He says, he writes English. Entonces, lo que quería decir, que quería mencionarles en este ejemplo, es que cuando nos dice literalmente aquí que no cambia, cuando la cláusula introductoria está en presente simple. Si él dijo que escribe poemas, él dijo que él escribe poemas, en este caso. ¿Cuándo no suceden cambios? O cuando suceden cambios, corrijo. You must change the tense if the introductory clause is in past tense, que es todo lo opuesto en lo anterior. Por ejemplo, he said, I am happy. He said that he was happy. Observen que hay el cambio en el, digamos, en el pronombre personal y en el verbo to be en este caso, que de presente pasó al tiempo pasado, cambió al tiempo pasado. El segundo punto de esta parte de la declaración indirecta o reported speech tiene que ver con los siguientes verbos, es decir, con las preguntas en este caso. Y el verbo para preguntar es el verbo to ask. Dice así, we usually introduce reported speech with question. We usually introduce reported speech, reported question with the verb ask. Es decir, normalmente presentamos las declaraciones en preguntas con el verbo to ask, que es el verbo preguntar.
In reported speech question, we don't have a question structure. Now we have a statement word order. Es decir, no tenemos, en las preguntas que vamos a declarar indirectamente, no hay una estructura como tal. Tenemos que tener un nuevo orden declarativo que son de las siguientes dos formas. Two kinds of reporting question. Cuando son las preguntas dicotómicas, yes, no question, debemos estructurarla de la siguiente manera. Ask plus if, whether, plus subject, plus verb, plus complement. Paul asked, do you play baseball? Paul asked me whether or if I play volleyball. Me equivoqué aquí en esta pronunciación, en la pronunciación del deporte en este caso. Repito para corregir con ustedes aquí. Paul asked, do you play baseball? Do you play volleyball? Paul asked me if I play volleyball. If I played volleyball. ¿Ok? O sea, que él nos preguntó si nosotros jugamos voleibol. Y nosotros en la declaración indirecta, Paul me preguntó whether or if, tienen la misma connotación, el mismo significado semántico, el mismo significado, si yo jugaba voleibol. Es decir, cuando preguntamos en este tipo de preguntas dicotómicas, que son las que llevan sí o no como respuesta, debemos estructurarlo de la siguiente forma. Y en el caso de WH question o preguntas con pronombres interrogativos, es decir, las preguntas abiertas, las preguntas que no tienen una respuesta sí o no afirmativa, debemos interrogar de la siguiente manera: el verbo to ask, seguido del pronombre interrogativo, seguido del sujeto, más el verbo y el complemento. John asked, when do you play badminton? John asked me when I played badminton. En el tercer caso, de los tipos de declaración o para estructurar una declaración indirecta o report speech, debemos emplear lo siguiente. Debemos tomar en cuenta lo que son los requests and commands. Es decir, las peticiones y órdenes en este caso. There is no chief of tenses, there is no back chief of tenses with commands and requests. Es decir, no hay cambio en los tiempos verbales cuando usted va a hacer la declaración de una orden o de una petición. En affirmative commands, es decir, en órdenes afirmativas, usted simplemente va a agregar el to más el infinitivo del verbo. El to, que es el infinitivo, más el verbo. Pues el verbo como tal, ya vamos a ver los ejemplos. Y en la forma negativa, simplemente vamos a hacer la declaración con not, seguido del to, más el infinitivo. Por ejemplo, en the direct speech, we say, en oración afirmativa decimos, en el lenguaje directo, Dad, do your homework. Es decir, cuando tu papá te ordena hacer una tarea, hacer la tarea, es una orden que te está dando en este caso, command. Entonces, report your speech, la declaración indirecta, decimos que vamos a emplear el verbo declarativo told. That told me to do my homework. Es decir, estamos agregando el to infinitivo al do, que es el caso de este verbo, es el verbo principal de que estamos empleando para dar una orden en este caso. Haz tu trabajo, haz tu tarea. Y en la forma negativa tenemos el siguiente ejemplo, direct speech, donde el profesor dice, don't talk to your friend. O sea, no hables con tu amigo. En este caso es una orden negativa o una prohibición, también se le puede decir. Report speech. The teacher told me not to talk to my friend. Your cambia por my. Vean los cambios que suceden en los pronombres en este caso. Y bueno, tenemos aquí para ir terminando esta parte, este video corto. Espero que les sirva de ayuda. Estaremos en contacto por los grupos de WhatsApp. También, todo va dirigido a los muchachos de los terceros años, de ambas secciones. Conocer lo que son los verbos declarativos. ¿Ok? Ponemos aquí la estructura, tenemos aquí el verbo y tenemos aquí el ejemplo. Verbo más ing, por ejemplo. Deny, suggest, admit, recommend. Es decir, denegar, sugerir, admitir, recomendar. He denied stealing the bag. Observen que el verbo lo estamos declarando siempre cuando hacemos la declaración indirecta, van a ir en pasado. Este es un verbo, estos verbos están en pasado. ¿Ok? Él
estos verbos, cuando lo estamos, en la primera parte estamos indicando aquí, es cuando llevan ing en este caso, un verbo ing, gerundio en este caso. He denied stealing, él denegó robar el bolso en este caso. El segundo ejemplo, he suggested traveling to London. Él me sugirió viajar a Londres. No es que él no me sugirió viajando, no, él me sugirió viajar. Recuerden que esto es gerundio. Estamos en el segundo caso. Verb plus preposition plus ing, es decir, un verbo más una preposición más ing. Cuando las preposiciones, recuerden que siempre las preposiciones van a ir por regla. A lo mejor no sabían, pero es importante conocerlo con este tema, porque este tema aborda muchos tópicos. Entonces, cuando hay una preposición y hay un verbo después, ese verbo tiene ir en ing. Por ejemplo, apologize, insist, es decir, pedir disculpas e insistir. They apologize for breaking the vase, es decir, ellos se disculparon por romper el vaso. Tenemos al tercer caso, verb plus subject plus preposition plus ing, es decir, un verbo más un sujeto más una preposición más ing. Aquí estamos hablando del sujeto. Accuse of, blame of, congratulate, es decir, apenarse, felicitar. My mother congratulated me for passing the test, es decir, mi madre me felicitó por aprobar la prueba. Seguimos aquí cuando es un verbo más infinitivo. Por ejemplo, el verbo agree, decide, offer, promise, refuse, threaten. Es decir, eh, prometer, rechazar, decidir, estar de acuerdo, ofrecer, prometer. He refused to open the box. Él se rehusó a abrir la caja. He threatened to tell the truth. Seguimos con ahí. Okay. Disculpen aquí que fue que moví. Yo mismo estoy grabando el video por esta plataforma, pero vamos a continuar aquí donde nos quedamos. Vamos a continuar aquí donde nos quedamos. Con el último, digamos, la última parte, donde nos estábamos quedando, que era verbo más alto infinitivo. Teníamos aquí, verbo más alto infinitivo, teníamos el verbo advise, encourage, to invite, remind, warn, pursue, and tell. Tenemos que agregar siempre un to infinitivo. He encouraged me to participate. Ella me motivó, ella me aconsejó a participar. He advised her to arrive on time. Él le aconsejó a ella, en este caso, porque her, llegar a tiempo. Y bueno, el último caso es verb plus that sentence. Es decir, con los verbos admit, agree, decide, deny, explain, insist, promise, recommend. He suggested that we played inside. He suggested that we played inside. He denied that he had been at the party. Es decir, cuando tenemos el that e inicia otra oración. Bueno, muchachos, lo que les puedo decir hasta el momento es que si se presenta alguna duda, estamos aquí abiertos. Yo les envié a ustedes una guía, deben tenerla ya en sus correos para el momento que estén viendo el video. Y la guía tiene que ver, muchachos, con bueno, este tema que es declaración indirecta. Bueno, estamos a la orden y bueno, espero que estas orientaciones les sirvan. Adicionalmente a la guía, yo tenía por aquí un material que quería mostrar con algunos ejemplos. Un material que quería mostrar con algunos ejemplos. Vamos a salir de aquí un momentico. Vamos a dejar salir aquí un momentico. Vamos a buscarla aquí, compartir pantalla. Disculpen que se los diga así, pero es que se me pasó la información. Aquí tenemos esta, este cuadro, pues, cuando habla de los pronombres personales. Observen que en el lenguaje directo, yo les voy a enviar este material en su momento, aunque eso está en la guía, parte, pues. Lo que tienen los pronombres personales
En este caso son pronombres personales, cambian por pronombres personales. Y cuando son pronombres objetos, cambian por pronombres objetos. Por ejemplo, los que están aquí en fucsia, I cambia por he or she, porque la persona que puede hacer la declaración puede ser él o ella. Y cuando es pronombre objeto, que son los que van al final digamos, del, de la oración, cuando es me, cambia por him o her, porque puede ser él o ella. Bueno, espero que esta orientación les haya servido. Cualquier duda, esperemos mantenernos en contacto y bueno, cuídense, quédense en casa porque la situación no está muy buena que se diga, pues, que estamos viviendo. Bueno, que Dios lo proteja y bueno, y estamos en contacto. Que estén bien.